capítulo 8, encontramos que Dios da una gran victoria al pueblo de Israel cuando va a combatir contra este pueblito chiquito, ¿sí? De 12.000 habitantes tal vez, más o menos, que era el pueblo de ahí, ¿no? Y Dios les da instrucciones específicas y le dice a Josué directamente en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, le dice: y Jehová dijo a Josué, no temas, ni desmayes. Qué bueno es saber de que Dios nos dice, no temas, ni desmayes, pero cuando estamos haciendo su voluntad y enfrentamos dificultades y pruebas y oposición, ¿sí? Podemos encontrar dificultades en este mundo cuando seguimos la voluntad de Dios. Pero Dios dice, no temas ni desmayes. Y le dice, toma contigo. Recuerdan que los habitantes, los israelitas le decían, no, Josué, vamos 2.000 o 3.000 soldados y los vamos a hacer puré. Y tomamos la ciudad. No cansemos a todo el pueblo. Queriendo hacer las cosas por uno mismo, sabemos que las cosas salen mal. Aunque sean cosas fáciles, aunque sean cosas tontas, tal vez, pero si lo hacemos a nuestra manera, sin consultar a nuestro Señor, si realmente Él es nuestro Señor, ¿sí? Las cosas no nos van a salir muy bien que digamos, porque no estamos preguntando al Señor, a nuestro dueño, a nuestro amo, ¿qué quiere Él hacer con nosotros? Sin embargo, hay mucha gente que hoy día le dice a Dios lo que Él tiene que hacer con uno, ¿sí? Es distinto tener uno planes y que Dios sea el genio de la lámpara, ¿no? ¿Saben cuál es el genio de la lámpara? Pronto sale el genio y te pregunta cuáles son tus 3 deseos, ¿no? Y yo en el primer deseo pediría 100 deseos más. Yo no sé por qué piden los 3 deseos y los gastan. Pediría unos cuantos deseos más. Y cuando se me va gastando le pediría otros cuantos deseos más. Así no se termina más. Sería un deseo eterno. Pero vieron el genio de la lámpara, le pregunta a la persona, ¿qué querés que te haga? Y te lo doy. Y a veces pensamos que Dios es un Dios como de Disney, ¿no? Que va a cumplir nuestros deseos, nuestros caprichos, nuestros deseos egoístas. Cuando la misma palabra de Dios nos habla en el libro de Santiago, pedís y no recibís, dice la palabra de Dios. Nuevo Testamento. Y dice que pedimos y no recibimos. Tiempo de la gracia. ¿Por qué no recibimos? Porque pedís mal. ¿Podemos orar mal? ¿Podemos estar pidiendo mal a Dios? Sí, porque según ese pasaje, si seguimos leyendo, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, en lo que yo quiero, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿No está lleno de eso este mundo? Y nosotros tranquilamente podemos estar en esa área, en la carne. La Biblia dice que podemos estar en el espíritu o en la carne. Y la Biblia marca muy bien cómo podemos andar en el espíritu. Y la Biblia marca muy bien, nos muestra cómo realmente podemos estar andando en la carne. Y está hablando con hijos de Dios. Una vez que uno recibe a Cristo como su Salvador, puede andar en el espíritu o puede andar en la carne. Y en el espíritu significa que cuando recibo las instrucciones de mi Dios, ¿sí? No quiere decir que recibe a Cristo y ya va a tener todo el paquete de información, ya va a tener un crecimiento grande, espiritual, y va a saber todas las instrucciones de Dios. Es poco a poco. Dios va a ir mostrando poco a poco en nuestras vidas qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Cada uno de nosotros, supongo que no es lo mismo hace 5 años atrás en nuestra relación con el Señor que ahora. Espero que haya crecido en su vida espiritual, en su relación personal con Cristo, a nuestro Señor, en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestra comunión personal con el Señor. ¿No vino a cumplir Jesucristo la voluntad de Dios en su vida? Y si Él es el Señor y nosotros somos sus siervos,
¿No deberíamos nosotros también seguir ese ejemplo que el Señor Jesucristo marcó para nosotros? Entonces, cuando miramos atentamente la Biblia, la palabra de Dios nos muestra de andar en el Espíritu o andar en la carne. Y toda la Biblia dice que el Antiguo Testamento se escribió para nuestro ejemplo. No somos el pueblo de Israel. No podemos tomarlo a esto literalmente para nosotros. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros somos judíos. Y esto es puntualmente, Dios lo hizo para el pueblo de Israel. En este tiempo, ahora estamos en otro tiempo donde Dios está obrando. Y Dios hace su obra a través de la iglesia. Pero podemos ser carnales, desobedientes, contumaces y rebeldes como hijos de Dios. O podemos ser hijos de Dios, sabios, temerosos de Dios, obedientes a su voluntad y andando en el Espíritu, conociendo lo que Dios dice y poniéndolo en obediencia. Conociendo lo que Dios dice y guardándolo en nuestro corazón. Conociendo lo que Dios dice y diciendo, sí Señor, te voy a obedecer, te voy a seguir. Y no importa la edad que tengamos, hoy tenemos chicos y tenemos adultos. No importa en qué edad, cuando Dios habla, si realmente has aceptado a Cristo como tu Salvador, cuando Dios habla, le vas a decir, sí Señor. Y cuando miramos atentamente en este capítulo 8, Dios le dijo a Josué, después de que se limpió todo el pueblo del pecado, ¿recuerdan el pecado que tomaron lo que no debían tomar? Y terminó en pecado todo el pueblo, y el pueblo limpió el pecado en ese mismo momento, y Dios bendijo al pueblo en el sentido de que Él los perdonó, Él los limpió y les dio la victoria con la batalla contra el pueblo de ahí. Cuando miramos en el mismo capítulo 8, pero en el versículo 30, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 30, dice, entonces Josué, ¿sí? Después de que vencieron a este pueblo, dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová. Después de esta victoria, ¿qué tiene que ver toda esta victoria con lo que vamos a ver ahora? Entonces Josué dice, edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte, ¿qué monte? ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Por qué justo en este capítulo, en este momento, le está diciendo que edificó Josué un altar, dice, a Jehová Dios de Israel en el monte Ebal? Lo vamos a ir viendo. Como Moisés, siervo de Jehová, ¿qué dice? Lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras, sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí en piedras la repetición de la ley de Moisés, la cual él había escrito delante de los hijos de Israel. Y todo Israel y sus ancianos ofrecieron oficiales y jueces, estaban a uno y al otro lado del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así extranjeros como naturales. La mitad de ellos, fíjense bien, dice, la mitad de ellos estaban hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Estaba Dios haciendo algo en este momento. Dios había mandado a Moisés, por medio de Moisés, y ahí es donde me empecé con la confusión en Deuteronomio. Está en Deuteronomio toda esta historia. No la vamos a leer porque es bastante extensa la lectura, pero lo pueden leer después en casa en Deuteronomio capítulo 11 y también en Deuteronomio capítulo 27, donde
Moisés da instrucciones específicas. Cuando ustedes pasen el Jordán, ¿sí? Ya pasaron el Jordán ellos, ¿no? Cuando ustedes pasen el Jordán, se va a parar la mitad de las tribus en el monte Ebal, y la otra mitad de las 12 tribus se van a parar en el monte, ¿cómo se llama el otro? Gerizim. Y son dos montes que están ahí, están juntitos, uno al lado del otro. Hay un valle en el medio, bien lindo, bien hermoso, y ahí es donde el pueblo de Israel acampó apenas llegaron y demás. Y tienen el monte Ebal, donde están las maldiciones que Dios da, y el monte Gerizim, donde Dios da las bendiciones. Hizo parar la mitad del pueblo del lado de las maldiciones, hizo levantar el altar para sacrificar, esto que vimos en Josué, hizo levantar el altar en el monte Ebal para sacrificar a Dios, y hizo parar la otra mitad del pueblo en el otro lado para dictar las bendiciones de Dios. Si prestaron atención a la lectura que tuvimos en Deuteronomio, en Deuteronomio capítulo 11, habla muy claramente, y recuerden, y todos vamos a recordar este pasaje: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge pues, dice, la vida para que vivas. Dios le da a escoger. Y Dios hizo esto algo simbólico y algo puntual para que todo el pueblo de Israel entienda: cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, como sus siervos, ¿qué podemos esperar de Dios? Bendición. Cuando entendemos cuál es la dirección que Dios quiere darnos y no la escuchamos y no atendemos y somos rebeldes a la voluntad de Dios, ¿qué podemos esperar de Dios? ¿Lo saben ustedes? No lo quieren decir. Maldición. ¿Cómo, Dios? Sí. ¿No dice Dios que si no aceptamos a Cristo como nuestro único Salvador, lo que podemos esperar de Dios es el infierno? Nadie quiere hablar hoy del infierno, nadie quiere hablar del castigo eterno, nadie quiere hablar del pecado. Y la Biblia dice muy bien en Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Hay consecuencias por desobedecer a las palabras de Dios. Cada una de las palabras de Dios son importantes para usted. Cada una de las instrucciones que Dios da, ¿usted presta atención? Porque primeramente Dios nos muestra en su palabra lo que Él quiere hacer con nosotros. Y primeramente Dios quiere que seamos hechos sus hijos. No podemos ser siervos de Dios si no somos hijos suyos. Y primeramente uno debe entender esto: me he arrepentido de todos mis pecados. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, ¿qué es? Muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Dios es mentiroso? Entonces, ¿me alcanza a mí esta palabra? ¿Lo alcanza a usted? ¿A los niños? A todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si muero hoy con mis pecados, sin arreglar con mi Dios, ¿dónde puedo llegar ahí? ¿Al cielo, donde Dios está y donde Dios mora? ¿O al infierno, que es el castigo eterno? Y uno puede decir, bueno, pero no sé, ¿qué es el pecado? Yo soy una buena persona, soy un buen vecino, hago lo mejor que puedo. No alcanza. Porque la Biblia nos muestra a través de la ley de Dios de que todos somos pecadores. ¿Conoce los 10 mandamientos? ¿Hemos mentido? Y el que dice que no, ya me está mintiendo. Hemos tomado algo que no es nuestro, aunque sea chico, aunque no nos dediquemos al oficio, ¿no? Pero hemos tomado algo que no es nuestro. ¿Cómo se le dice a alguien que toma algo que no es suyo? Robar. Y puntualmente, ladrón, ¿no? Hemos tomado algo que no es nuestro. La Biblia lo condena y lo llama pecado. ¡Ay, pero todos lo hacen!
entonces se cumple Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, y todos son mentirosos, y todos somos ladrones. Esta para los hombres, acá todos perdemos. Dice la palabra de Dios de que no va a haber fornicación, ¿no? Pero el Señor Jesucristo lo lleva más allá y dice, oíste que la ley dice, ¿no? Pero yo os digo que si algún hombre mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella. ¿En dónde? Mostrando el Señor Jesucristo que el pecado no está solamente en el hecho, está acá adentro. En cuanto pudiera haber la oportunidad, va a haber pecado. Entonces la Biblia nos muestra que todos somos pecadores y que debemos arreglar este problema de condena, este problema de juicio, porque vamos a ser juzgados según la ley de Dios, no según nuestra ley o lo que pensemos que es correcto, sino conforme a la voluntad de Dios, a su palabra. Y si hoy fuera mi último día y estoy delante de Dios, voy a ser hallado inocente o culpable de mis pecados. Y si Dios es el juez justo y me condena según la justicia, según la palabra de Dios, y soy culpable, ¿dónde me debería enviar? Y hasta los niños lo saben. Al lugar que nadie quiere decir, al infierno. Y dice que es un castigo eterno. Pero quieren meter miedo. No, dice la Biblia, sí. La palabra de Dios lo dice. Y debemos dar todo el consejo de Dios. Por eso es que Jesucristo vino a este mundo a pagar el precio por nosotros, dice el justo, por los injustos. Pronto vamos a celebrar la Pascua, ¿no? Es nuestro sustituto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesucristo vino a dar su vida por ti y por mí. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecado sin derramamiento de sangre. Aunque yo amo mucho a mi esposa y quisiera dar mi vida para que ella fuera salva y derramar mi sangre, ¿saben qué? Yo soy culpable, no sirve. No sirvo no soy candidato bueno para sacrificarme por ella. Pero ¿quién aceptaría a Dios entonces? Al justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. Por eso dice Juan 3:16, que lo conocen los chicos. Porque de tal manera amó Dios a usted y a mí, que ha dado, es un regalo la salvación. No hay nada que puedas hacer para recibir la salvación. No hay nada que puedas hacer para perderla tampoco una vez que la recibiste. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel, Dios no hace acepción de personas, para que todo aquel que en Él cree, ¿dónde no se pierda? No es en el mundo, es en el infierno, en la condenación eterna, en lo que dice Apocalipsis, la muerte segunda. No se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió al Señor Jesucristo para condenarme y para condenarte, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, dice la Biblia. Ya está en este camino de perdición, porque no cree en el nombre del Hijo de Dios. Y Dios lo encerró todo en Jesucristo, por fe en el único que puede salvarnos. Juan 14:6 dijo el Señor Jesucristo, yo soy el camino y la verdad y la vida eterna. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Solamente por Jesucristo vemos en la palabra de Dios que hay salvación cuando me arrepiento. ¿Por qué necesitaría salvación? Si hoy te agarro, ¿sí? ¿Quién sabe flotar aunque sea en el agua? ¿Sí? Cristi sí, Miguel no me levantó la mano. ¿Sí? Bien, bueno, mejor, ya pongo bien la pie. Si no supieras flotar,
si te tiro con un calambre, ¿sí? O te tiro atado, te tiro al Paraná. A una pileta nomás, dice, vamos a una pileta, algo más, menos traumático. Y te estás hundiendo. ¿Qué es lo próximo que va a pasar si te hundís? Te vas a morir, ahogado. ¿Qué es lo que se le tira a alguien que se está ahogando? Un salvavidas. ¿Qué nombre, no? ¿Por qué le habrán puesto salvavidas? ¿Porque salva? Muy bien, es fácil. La Biblia dice que el Salvador del mundo es Jesucristo. Y de la única manera que Dios va a aceptar el pago del Señor Jesucristo en nuestras vidas es porque entendimos que necesitamos al Salvador. Yo voy al Señor Jesucristo porque necesito Salvador, no porque soy buena persona. Voy al Señor Jesucristo porque arrepentido de mis pecados, porque sé que si Dios me juzga por mis pecados, soy culpable y no voy a ir al cielo. Y yo necesito su perdón. Necesito que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpie de todos mis pecados. Y voy arrepentido, con una actitud correcta, de fe y arrepentimiento a mi Dios, y le pido que Él me salve. Hace una semana atrás recibió a Cristo uno de los chicos. ¿Quién es el que salva? Dios. Dios, una vez has hecho esta oración, no es una oración, sino que has tenido fe y arrepentimiento verdadero y has ido a Dios en oración para perdón de tus pecados. Cuando somos hijos de Dios, entonces Dios puede obrar en nuestra vida para que seamos sus siervos. Y es lo que Dios está haciendo en este capítulo 8 de Josué. Los está poniendo bien simbólico y bien marcado. Este es el monte Ebal, el monte de la maldición. Este es un monte de más de 800 metros de alto, es bastante grandecito el montecito. Y el monte Gerizim, al otro lado, de más o menos también la misma altura. Y se me ponen seis tribus de un lado y 6 tribus del otro. Y en el medio se ve el valle ahí, todo bien lindo, bonito. Las bendiciones de Dios, que Dios ha dado al pueblo de Israel, les dijo que le iba a dar una tierra que fluye leche y miel, que Dios puso sus ojos para que todo el año tuvieran buenos frutos en esa tierra. Y Dios les dice, acá están las maldiciones y acá están las bendiciones. Nómbrenlas entre ustedes. Que se escuche. Que todos puedan ver que Dios da maldiciones y Dios da bendiciones a sus hijos. Mi pregunta es, ¿usted quiere bendiciones o maldiciones de Dios? Y todos vamos a decir, bendiciones. ¿Saben cuál es la clave? Saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida y obedecerla. Esa es la clave. Dios quiere que conozcamos más y más a nuestro Dios para conocer sus instrucciones y poder hacer su voluntad. Fíjense lo que dice Deuteronomio, capítulo 27. Deuteronomio. ¿Vieron que fuimos a Deuteronomio? Deuteronomio 27. Ahí les está dando justamente las instrucciones Moisés al pueblo de cómo debían hacer esto de un lado del monte, del otro. Moisés les está dando esas instrucciones en Deuteronomio. En el versículo 9, versículo 6 dice, de piedras enteras edificarás el altar de Jehová, tu Dios, y ofrecerás sobre él holocaustos a Jehová, tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz. Y comerás allí y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente, justo lo que hizo Josué, ¿o no? Hizo todo conforme a lo que Moisés le había dicho, no hizo nada nuevo.
Versículo 8, y escribirás en las piedras todas las palabras de esta ley muy claramente. Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel diciendo: atiende y escucha, Israel. Hoy eres hecho, ¿qué cosa? Pueblo de Jehová tu Dios. Hoy eres hecho pueblo de Jehová tu Dios. Hay un propósito con el cual Dios vino desde Abraham hasta llegar a este punto de decir: tú eres pueblo de Dios. Dios protegió y Dios bendijo desde Abraham toda esa historia, todos los patriarcas y los hijos de Israel. Los bendijo, los multiplicó, los fructificó, los salvó de Egipto, los cuidó en el desierto, los hizo pasar por el Jordán, les prometió y les dijo que les iba a entregar esa tierra por herencia. ¿Para qué? Para llegar a este punto que les dice en este versículo 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. ¿Para qué era que el pueblo iba a ser pueblo de Dios? Para atender a los mandamientos de Dios, para cumplirlos. Fíjense lo que dice también Deuteronomio capítulo 27, en el versículo 11. 27, versículo 11. Le voy a pedir a Leandro si me puede leer del versículo 11 al 13. Y mandó Moisés al pueblo de aquel día diciendo: estos estarán sobre el monte de Gerizim para bendecir al pueblo, cuando hubiese pasado el Jordán, Simeón y Leví, y Judá, e Isaacar, y José y Benjamín. Y estos estarán para pronunciar las maldiciones del monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Bien. Entonces ahí divide a los pueblos. Y si siguen leyendo en el libro de Deuteronomio, habla de las bendiciones y de las maldiciones. Pueden seguir leyendo después en casa el capítulo 27, lo que queda, y parte del 28, donde habla de las bendiciones. Capítulo 28, versículo 1, y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y será que cuando dice que si oyeres, ¿sí? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice, será que si oyeres diligentemente, ¿sí? Diligentemente es no con vagancia, con ánimo, con ganas, con deseo de conocer la voluntad de Dios para seguirle, para obedecerle. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos quiere que Dios ponga por obra? Todos. No los que más te gusten, no algunos, no algo, todos. Todo lo que Dios te pida que hagas para su gloria y honra. Fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 26. No solamente el 27 y el 28 está hablando de estas cosas, sino el 26 también. Y uno dice, bueno, ¿para qué todo este asunto? ¿Para qué todo esto del monte y decir las maldiciones y decir las bendiciones? Ofrecer holocaustos, ofrecer sacrificio a Dios. Fíjense en el capítulo 26, desde el versículo 16. Y Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos, hablando de la palabra de Dios, ¿no? Y de derechos. Cuida, pues, de ponerlos por obra. ¿Cuántas veces vemos en la Biblia de que cuidá de poner por obra esto que yo te estoy diciendo, dice Dios? De ponerlos por obra con todo tu, ¿qué? Corazón. Y con toda tu alma. Le preguntaron al Señor Jesucristo, ¿cuál es el principal mandamiento? A ver si lo sabes. Bien.
Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Y miramos atentamente, dice que de ponernos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Debemos amar a Dios? Sí. Versículo 17. A Jehová has proclamado hoy para que te sea por Dios, y para andar en sus caminos, y para guardar sus estatutos, y sus mandamientos, y sus derechos, y para oír. ¿Estás escuchando la voz de Dios para obedecerle? Porque es clave. Si estamos buscando la voluntad de nuestro Dios a través de su palabra, para obedecerle, para seguirle de todo corazón. Dice versículo 18, y Jehová te ha proclamado hoy para que le sea su peculiar pueblo. Otra vez está hablando de esto. Dios repite y repite lo mismo en toda la palabra, en toda su palabra, para que entendamos que para algo Dios nos quiere hacer su obra a través de nosotros. Y en este momento en el pueblo de Israel dice, y Jehová te ha proclamado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como Él te lo había prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Y para exaltarte. ¿Para qué quería Dios que guarde sus mandamientos? ¿Para exaltar a quién? No. Sí, pero ¿a quién está exaltando Dios? A su pueblo, porque su pueblo está exaltando a Dios, está poniendo a Dios en primer lugar en su vida, está escuchando la voz de Dios, está guardando sus mandamientos y lo está poniendo por obra. Y dice, para exaltarte sobre todas las naciones que Él hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios había elegido ya desde... ¿Dios elige? ¿Sí o no? Claro. Sí, Dios elige. Dios no hace acepción de personas para que sean salvos, ¿sí? Pero Dios elige quién va a ser su siervo. Es así. Y Dios eligió a Abraham y dijo que de ti haré una gran nación. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia y fue llamado ese amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le creyó y le obedeció. Y desde ahí vemos todo en la palabra de Dios, cuán importante es creerle a Dios. Y cuando le creemos, le obedecemos. Y cuando Dios dice algo, lo creo y lo tomo de verdad y lo pongo por obra en mi vida. Cuando Dios dice pecado, ¿qué voy a hacer? Me voy a apartar. Porque dice, ya están estas maldiciones de parte de Dios. Ya están estas bendiciones de parte de Dios. ¿Qué querés para tu vida? Dice Dios. ¿Bendición o maldición? Y te dice, escoge pues la vida para que vivas. Quiero bendecirte. Quiero llenarte de fruto. Quiero que todos vean a Dios obrando en tu vida. Pero la clave ¿cuál es? Escuchar la voz de Dios, escuchar su palabra, sus instrucciones y obedecerla de todo corazón. Y lo vemos en Deuteronomio 26, lo vemos en Deuteronomio 27, lo vemos en Deuteronomio 28, lo vemos en Josué cumpliendo este mandamiento que Moisés le dio a Josué para que todo el pueblo lo ponga por obra y que quede grabado en toda la palabra de Dios, que Dios es un Dios que quiere bendecirnos, pero Dios va a bendecir a sus siervos cuando le obedecen. Recuerden, el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo multiplicado por Dios, que Dios liberó de Egipto, murió en el desierto. Esa generación murió en el desierto, ¿sí o no? ¿Por qué? Pueblo duro de cerviz. Un pueblo desobediente, un pueblo contradictor, un pueblo que se quejaba permanentemente de Dios y de su siervo. Mi pregunta en esta noche es, ¿eres un siervo de Dios?
Primeramente, ¿eres un hijo de Dios? Porque para ser hijo de Dios, Dios nos regala su salvación. Es gratuita solamente por fe y arrepentimiento. Y no está en juego la salvación. No sé, una vez que uno recibe a Cristo no lo va a perder. Porque ya Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Es completa la obra de salvación. Pero la voluntad de Dios perfecta es que sus hijos sean hechos sus siervos. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca a Dios a través de nosotros. Hoy la iglesia es luz. En Mateo capítulo 5 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone debajo de un almud y se enciende abajo. ¿Cómo va a encender una luz debajo de una mesa? Sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Así alumbre realmente nuestras vidas, para que todos vean a Cristo en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestro diario andar, con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos. Somos como Cristo. Mi pregunta es, ¿estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? Para recibir estas bendiciones de Dios, Dios nos da su apoyo, nos da su poder, nos da de sus bendiciones, si le seguimos fielmente. Si entendemos cuál es su obra y qué Él quiere hacer con nosotros. Mi pregunta es, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Lo estás siguiendo? ¿Estás siguiendo en obediencia a la palabra de Dios? Porque ahí es cuando Dios puede bendecirte. Si no, Dios no puede darte bendiciones. Te tiene que dar lo otro, que es reprensión, castigo, disciplina. Porque Dios al hijo a quien ama, castiga. Fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo 2, versículo 19 dice, mas el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a quienes, a los que son suyos. Dios nos conoce a cada uno. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20. Pero en una casa grande, ¿sí? No solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo uno para honra y otros para deshonra. Versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. Dice que en una casa grande hay varios utensilios, ¿no? Cada uno de ustedes supongo que tiene un techo para vivir. Y hay varias herramientas en la casa, ¿no? Y como nos gusta comer a nosotros, ¿qué es lo que usa generalmente para comer? Plato, vaso, una mesa, tenedor, cuchillo, cuchara. Si hay sopa, prefiero que no haya sopa, que haya algo más masticable. ¿Qué otra cosa? Bueno, más cosas para comer, ¿no? Fuentes. ¿Y qué le gusta comer? Asado, pescado, pollo con papa frita, qué rico. Sushi. Y te ponemos ahí en la mesa un plato con sushi y cucarachas, con asado y barro, contenedores que me lo trajeron los perros.
¿Sí? ¿Vieron que ahora los perros te traen el diario y todas esas cosas? Y me lo traen los perritos en la boca. Tomá, tu utensilio para vos, cuchillo, tenedor, con lo que le gustan los perros, las mascotas de Leandro, toma, ya tenés, el perro. ¿Eh? ¿Lo usarías? Así, no me lo lavé, porque se me ofende el perro. No lo usaríamos ninguno de nosotros. Yo no lo usaría, por más que sean mis perros. O está contaminado y el plato está sucio, por más que sea un asado riquísimo. Y la Biblia dice, así que si alguno se limpia de estas cosas. El ejemplo más, siempre que leo esto me acuerdo de mi mamá. El cajón que tenía ahí de los cubiertos, ¿no? ¿Viste? Generalmente uno tiene un cajón, tenedor, cuchillo, cuchara, cucharita, la bombilla del mate. Y por ahí atrás, una escobita del inodoro tenía. Y yo abrí el cajón y dije, ¡guau! ¿Qué haces esto acá? Dije yo. Le digo, mami, ¿qué haces esto acá? Esto es el inodoro. Yo digo, todo este tiempo estuve comiendo con los cubiertos y estaba el cepillo mugriento ese ahí. No puede ser. Y se me empezó a reír y me dice, no, dice, lo que pasa es que yo compré puntualmente para limpiar no sé si era las ollas o algo puntual, o meterlo dentro de un recipiente plástico. Y le servía justamente eso para limpiarlo. Ay, qué bueno, voy a escuchar eso. Porque era igual que la que estaba en el baño. No vamos a usar algo sucio. Pregunto, ¿Dios va a usar un instrumento sucio? Dios con este pasaje nos muestra, Dios no puede usar un instrumento sucio. Podemos ser sus hijos, podemos estar queriendo servirle a Dios, pero Dios requiere santidad. Dios requiere que obedezcamos a su palabra. Y Dios no puede utilizarnos si estamos sucios. Limpiémonos del pecado. Y obedezcamos de todo corazón a nuestro Dios. Para que podamos ser, dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué? Del pecado. Será vaso para honra, santificado, apartado para Dios y útil para los usos del Señor. ¿Usted quiere ser utilizado por Dios? Yo sí. Dice que el pueblo de Israel podía vencer pueblos mucho más poderosos que ellos. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba con Israel. Yo quiero preguntarle, ¿usted quiere tener victoria sobre el pecado? ¿Usted quiere tener victoria en su vida? Usted necesita ser un siervo de Dios y conocer el plan que Dios tiene para usted y obedecerle y seguirle. Y va a hacer muchas cosas mucho más grandes de lo que usted pensaba que podría llegar a ser. De lo que usted hoy puede llegar a pensar que podría ser. Dios tiene muchas cosas mucho más grandes. Dios no nos necesita, pero nos quiere incluir en sus planes. Si estás realmente deseando de todo corazón obedecer a Dios en ser su siervo, entonces oren esta noche. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy que sea la noche en que puedes aceptar a Cristo como tu único Salvador. Si hay una decisión para tomar, entonces te invito a que podamos orar juntos. Vamos a orar. Amado Padre, te doy las gracias en esta noche por tu palabra y por tu amor